El día de hoy te voy a hablar de lo que significa la palabra supervivencia. La palabra supervivencia prácticamente es el arte de poder mantenerse con vida y sobrevivir en cualquier tipo de situación o circunstancia, tanto en nuestros quehaceres diarios como en una situación extrema de supervivencia. En esto tienes que poner en práctica tus habilidades y destrezas y sobre todo tu entrenamiento si es que has contado con uno de estos. La palabra supervivencia también se refiere a un conjunto de técnicas y conocimientos que los empleas en una situación extrema. Vamos a comenzar diciendo qué significa la palabra supervivencia. Cada letra tiene un significado y aquí te lo voy a explicar. La letra S significa supere la confusión inicial. Prácticamente cuando una persona se ha perdido o está desorientada, supongamos en un naufragio o en una situación X, te has perdido en el bosque o lo que sea, tienes que superar ese impacto que te da al comienzo. Prácticamente la gente empieza a desesperarse o a llorar o a lo que sea y entras en confusión. Entonces tienes que aprender a controlarte y a afrontar la situación. La letra U significa ubíquese en la zona. Prácticamente esto está hablando de que lo primero que tienes que hacer en una situación de supervivencia es saber dónde estás, saber dónde está tu norte y tu sur. Y hay muchas formas de saber esto, tanto con una brújula o si es que no tienes una brújula, con el sol. La letra P significa prepare un plan. Una vez que tú te hayas perdido, tienes que preparar un plan. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es un plan de acción. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Por dónde tienes que ir? ¿Qué no debes de hacer? La letra E significa ejecútelo. Prácticamente eso se está diciendo que tienes que empezar a ejecutar el plan que tú has hecho. La letra R significa recuerde lo que buscan. Tienes que recordar siempre hacia dónde estás caminando, qué estás buscando, qué ruta vas a tomar, dónde está tu refugio, dónde está tu comida, dónde puedes recolectar comida, entre otras cosas más. La letra B significa verifiquen los equipos. ¿Qué significa esto? Que tienes que verificar absolutamente todo con lo que cuentas. En una situación de supervivencia es muy importante saber qué cosa necesitas. Sobre todo agarrar lo más mínimo que tengas, así sea un pedazo de hilo, así sea un pedazo de metal o lo que sea, todo cuenta en una situación de supervivencia. Por eso es que tienes que organizarte con todo lo que cuentas o con todo lo que has encontrado. Todo tiene valor. La letra I significa improvisar. Tienes que improvisar. En una situación de emergencia tienes que agarrar prácticamente lo que cuentas o lo que tienes, improvisar con eso. Si tienes un pedazo de metal, volverlo un cuchillo, o si tienes un pedazo de piedra, no sé, usarlo para romper cosas, o si tienes hilos para amarrar algo. O sea, entre muchas cosas, tú tienes que aprender a improvisar con lo que tú tienes o con lo que cuentas. La letra B significa valore a controlar el miedo y no entrar en pánico. Esto es muy importante. Si tú estás en una situación de supervivencia, le digo yo por experiencia propia que lo he estado en selva, en montaña y en desierto, si tú no controlas el pánico, o sea, prácticamente entras en miedo y pánico, no vas a poder sobrevivir. Lo digo esto porque lo he visto en un compañero que se empezó a desesperar porque se perdió y se asustó. Y esto es malo porque prácticamente te bloqueas y no es bueno ni recomendable. Por eso tienes que ser fuerte aquí y saber controlarte. La letra E significa efectúe las señales. Tienes que aprender a hacer señales, tanto si estás en una isla o en un desierto, en donde sea. Por ejemplo, puedes hacer señales con fuego, con humo, puedes hacer señales con un espejo, entre otras cosas más. La letra N significa no actúa a la ligera. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando tenemos agua, encontramos agua, nos la tomamos, actuamos a la ligera como si nada pasara, como si fuéramos a encontrar algo. No, en una situación de supervivencia tienes que aprender a racionar todo y a pensar cada movimiento o cosa que vayas a hacer. Esto es muy importante, gente, y se los digo porque hay gente que, sobre todo cuando está en una situación difícil y tiene una botella de agua, agarra y por hacer se la toma toda, y eso es malo porque después ya no vas a tener. A eso quiero llegar. La letra C significa consiga agua y alimentos. Esto es lo más importante. Sin agua y alimentos no vas a poder sobrevivir. Y ojo que tienes que saber y sobre todo estudiar qué alimentos puedes consumir, qué plantas puedes comer, entre otras cosas más. Y sobre todo el agua, tener en consideración que si tú tomas agua que está infectada o sucia, no vas a sobrevivir ni siquiera 2 días porque vas a tener una infección, te vas a deshidratar y prácticamente te vas a morir. La letra I significa instala un refugio. ¿Qué te está diciendo esto? Que en una situación, estés en una isla, en un desierto, en un naufragio, en lo que sea, tienes que aprender a hacer un refugio de forma correcta, sobre todo que te mantenga arriba, bajo de los insectos y sobre todo que te cubra de la lluvia o situaciones de frío.
Esto es muy importante, gente, y para esto tienes que tener conocimiento de cómo hacer un refugio. Y la letra A, para acabar, significa aprecie la vida suya y de sus compañeros. ¿Qué significa esto, gente? Que tienes que aprender a valorar tu vida, la tuya y lo de tus compañeros, exacto, como lo estoy diciendo. Prácticamente esto te da a entender de que no te debes de rendir. Hay momentos en los cuales las personas prácticamente entran en pánico o se dan por vencidas porque no ven una solución. Aunque no lo crean, en una situación de supervivencia todo puede pasar. Como te pueden rescatar, como no te pueden rescatar, como no sé. El objetivo de la supervivencia prácticamente es mantenerte con vida el tiempo posible que tú puedas. Ese es el objetivo del entrenamiento para la supervivencia. Y ahora te voy a decir algo, si a ti te gustaría aprender cosas de supervivencia o hablar más de supervivencia, técnicas militares, técnicas de combate, técnicas de manejo de armas, primeros auxilios, entre otras cosas, te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram, me sigas y te suscribas porque estaré dando clases virtuales a todos mis suscriptores. Nos vemos en el siguiente video y no se olviden de darle like y seguirme en este canal.